Valoración del estado nutricional de las personas. La valoración del estado nutricional trata de determinar el nivel de salud de un individuo o colectivo desde el punto de vista de su nutrición. Para su correcta realización debe llevarse a cabo desde una cuádruple perspectiva: la determinación de la ingesta de nutrientes y necesidades específicas, la valoración de los compartimentos corporales, graso y magro, y visceral, la evaluación bioquímica del estado nutricional y la evaluación clínica. Cuando valoramos el estado nutricional de nuestros pacientes, debemos tener presente una serie de factores que determinan en gran medida sus costumbres alimentarias actuales y futuras, y que influyen en las posibilidades de que el paciente cumpla una dieta en el caso de ser necesaria la modificación de sus pautas alimenticias y alcance con éxito el objetivo esperado. Las recomendaciones de la ingestión diaria, pautas de consumo de alimento, indicaciones de distribución de alimentos, etc., son prescripciones generales dirigidas a grandes grupos de población, por lo que tiene bastante grado de impersonalidad. Cuando solicita nuestra asesoría nutricional, lo primero que debemos plantearnos es si conocemos hábitos y peculiaridades alimenticios. Factores que influyen en la alimentación. Muchas personas sienten aversión a ciertos alimentos. Todo el mundo conoce o experimenta personalmente alguna de estas aversiones, que pueden ir desde el rechazo de un alimento genérico hasta el rechazo de la forma específica de su preparación. El factor económico es otro de los factores importantísimos del consumo de alimentos. Es evidente que un individuo o familia de poco poder adquisitivo no tiene las mismas oportunidades de acceso a la variedad que las personas con mayor poder económico. La imagen mental de una madre de familia en una zona de hambruna permanentemente de un país subdesarrollado ante una ración de azúcar es radicalmente distinta a la que se produce en otra madre de un país occidental rico. En primer lugar, sería el alimento para mi familia y en segundo lugar serían caries para mis hijos. Otro factor es la disponibilidad de alimentos en el entorno. Así, por ejemplo, los habitantes de zonas rurales del interior suelen ver dificultado su acceso al consumo habitual de pescado, aunque hoy por hoy las distintas técnicas de conservación y congelación contribuyen a paliar en gran medida estas deficiencias. Hay que considerar también el problema de los horarios alimenticios, muchas veces influidos por los trabajos, lo que se refleja con mucha frecuencia en los ritmos desordenados. Es necesario conocer todos estos extremos para precisar qué motivación va a resultar eficaz en nuestro cliente. El iniciar una intervención nutricional con el fin de adelgazar y mejorar la imagen y por tanto la autoestima no serviría probablemente de motivación a un padre de familia desempleado. Los alimentos, la forma de alimentarse o el consumo de cierto tipo de productos y no de otros, tienen en el ser humano una profunda raíz sociocultural, como por ejemplo, las ostras y el caviar tienen una connotación de riqueza, mientras que las patatas y legumbres de pobreza. Incluso el comportamiento alimentario puede ser un arma de presión social, como es el caso de las huelgas de hambre. Las regiones o núcleos de población presentan peculiaridades específicas en su alimentación en función de las características de la zona. Así, la dieta mediterránea, formada por numerosos países, presenta un denominador común en lo relativo a alimentos principales, como el trigo y sus derivados, aceite de oliva, legumbres, frutas y verduras, carnes y pescado, vino, etc. Un aspecto importante lo contribuyen las prescripciones de carácter religioso. Para los católicos liberalizados bastante durante los últimos años, queda reducida la vigilia. Para los musulmanes queda prohibido el consumo de carne de cerdo y bebidas alcohólicas. La característica más importante de la alimentación judía es el carácter del alimento kosher o puro, especialmente aplicado a la selección, matanza y preparación de las carnes. Valoración de la ingesta. La valoración de la ingestión de alimentos consiste en determinar cuál es la cantidad total y las cantidades de cada uno de los nutrientes ingeridos
durante un periodo de tiempo suficiente para permitirnos deducir qué corresponde a la dieta habitual. Una vez valoradas las cantidades, se comparan con las cantidades recomendadas para observar o conocer si la ingestión está equilibrada o si hay desviaciones. Este conocimiento es importante pues permite conocer el estado nutricional y poder planificar intervenciones nutricionales. Para medir la ingestión individual o colectiva se disponen de diversos métodos que se diferencian unos de otros en cómo se recoge la información y el periodo de duración del estudio. Los instrumentos básicos a través de los cuales podemos obtener información y analizar las variables que intervienen en el consumo de alimentos se denominan cuestionarios alimentarios. Modelos para valorar la ingestión de alimentos. Conviene apuntar primero que no existe un método ideal. Cada uno de los que vamos a describir a continuación tiene sus limitaciones. Aceptar esto supone tener clara una serie de pautas antes de aplicar un determinado método. En primer lugar, hablaremos del método del recuento directo de 24 horas. Es el método más ampliamente utilizado para evaluar la ingesta de alimentos y nutrientes. Registra el aporte pasado. Consiste en realizar una entrevista en la cual el paciente debe describir y cuantificar todas las comidas y bebidas ingeridas durante un periodo determinado, centrándose en lo que comió el día anterior a la entrevista, mediante un recorrido desde la mañana a la noche. Con este método se estima la ración consumida de un alimento, no la ración habitual. La entrevista puede ser directa o bien telefónica. Es un método que no mide la ingestión actual, sino que determina cómo es la alimentación de la persona o de los grupos. Si se realiza un recuerdo dietético seriado de varios días, se puede obtener una cuantificación más ajustada de la dieta habitual, cuanto más datos a lo largo del tiempo se tengan. Es un método simple, rápido y útil para el estudio de las poblaciones donde se obtienen abundantes datos. Su eficacia radica en el procedimiento, que debe ser muy riguroso para reducir al mínimo el error en el recordatorio. La calidad de este método depende de la memoria del entrevistado. Se requiere tener estandarizado el método de la recogida de datos. La estimación de las cantidades ingeridas se realiza a través de medidas caseras, recabando toda la información posible sobre marcas de alimentos, tipo de aceite, condimentos, etc. Es posible que el entrevistador recoja también toda la información posible sobre las comidas realizadas fuera del hogar. Como la alimentación y la forma de cocinar los alimentos varía de una cultura a otra, es necesario construir modelos para fijar el tamaño de las raciones. Para estimar el consumo habitual mediante este método, hay que aplicarlo durante varios días. A este respecto, no hay número fijo. Se aconseja realizar más de uno y no más de tres a una misma persona, en épocas del año diferentes, pues la disponibilidad de alimentos varía con las estaciones del año. Este método tiene además diversas aplicaciones: estudios destinados a evaluar el estado de nutrición de la población, estimando la ingesta media de nutrientes en grupos de personas; para evaluar una política nutricional realizando estudios transversales de consumo de alimentos y nutrientes en una población; y para la aplicación con carácter individual para estimar el consumo calórico y de nutrientes habituales. Requiere que se aumente el periodo de estudio con objeto de obtener más precisión con los datos obtenidos. Por otro lado, hablaremos también del método de cuestionario de frecuencia. Este es un método retrospectivo. Registra el aporte pasado y directo, que valora el tipo de alimentos consumidos. No se centra en el consumo de alimentos en un tiempo determinado. Por el contrario, su objetivo es saber los alimentos que consumen habitualmente y cuál es su frecuencia. Este método, aplicado a través de cuestionarios estructurados, valora la frecuencia habitual de ingestión de un alimento, un grupo o un subgrupo de alimentos durante un periodo dado, lo que quiere decir que la lista de alimentos que puede tener un cuestionario de alimentos varía según los objetivos de la investigación y de los nutrientes que se quiera estudiar paralelamente. Además, este método presenta algunas diferencias con los otros. Aporta una información globalizada de la ingestión en un periodo amplio. Además, permite diferenciar los grupos de personas en función del consumo de alimentos, por lo que permite realizar estudios comparativos. Como lo que interesa saber es qué alimentos se consumen y con qué frecuencia, hay que controlar que las respuestas sean fiables
y esto se consigue mediante el planteamiento de preguntas cruzadas sobre el consumo de los alimentos con objeto de tener información sobre estos. Por tanto, este método cobra especial importancia en el cuestionario. Así, en función del objetivo del estudio, se debe poner especial énfasis en el diseño del cuestionario, estructurando el alimento o la lista de ellos en porciones estándar y en términos de frecuencia de un tiempo dado. Otra característica destacable es el tipo de preguntas. Se recomienda que sean cortas y sencillas. Cada elemento que se incluya en el cuestionario debe reunir tres características. Ha de ser consumido con relativa frecuencia por un número razonable de individuos de la población. Ha de contener una cantidad sustancial, al menos de algunos de los nutrientes que se deseen estudiar. Debe proporcionar tanto más información cuanto más discriminador sea. Esto es, cuanto más varíe el consumo de unos alimentos a otros. Su inclusión en la lista se verá relativamente más importante. La lista de alimentos se debe organizar en grupos de alimentos: leche y derivados, huevos, aceites, grasas, carnes, pescados, moluscos, crustáceos, cereales, etc. El cuestionario puede ser dirigido por el entrevistado o bien guiado por el entrevistador. Ahora bien, debe tener mucho cuidado de no dirigir las respuestas. También hay que tener bien estandarizadas el tamaño y la porción del alimento. Se deben partir de raciones de referencia para guiar la estimación del contenido de nutrientes. Para ello se utiliza como instrumentos auxiliares de representación recipientes, vasos, cucharas y en sus tamaños correspondientes o bien fotografías o dibujos en su tamaño real. En sí el método es más difícil que el anterior, pero permite en cambio realizar estudios en muestras importantes de la población. Se aplican estudios epidemiológicos con carácter nutricional para estudiar el consumo de alimentos en una población determinada. También se utiliza para estudios individuales. Otro de los métodos de los que vamos a hablar es el del diario dietético. Es un método prospectivo que permite obtener información sobre el consumo actual. Esta técnica consiste en pesar en cada comida durante un periodo determinado para el estudio los alimentos que contribuyen cada plato, incluidos los residuos y los que no se ingieren. Los datos se anotan en un cuestionario elaborado para las personas, que suele ser realizado por la misma persona objeto de estudio, salvo que sean personas de escasa o avanzada edad, en cuyo caso lo realizará un representante. Se anotan los pesos de los alimentos antes de ser consumidos, y de ellos se restan los correspondientes a las sobras y desperdicios una vez se retira la comida. Si la persona objeto de estudio come fuera de casa, se le aconseja que realice una descripción lo más detallada posible. Hay que destacar que la información obtenida se refiere a los alimentos consumidos en el periodo de estudio, no a los hábitos alimentarios. Por lo tanto, es un método que registra el aporte actual de alimentos. Requiere una importante colaboración de las personas en el estudio, que deben rellenar los cuestionarios diseñados a tal fin. Es difícil obtener un porcentaje elevado de respuestas cuando se aplica el estudio a una muestra amplia de población, por lo que la representatividad no queda garantizada. Otro de los métodos que vamos a estudiar es el método de la historia dietética. Este método fue descrito como una técnica básica para evaluar los alimentos consumidos de forma habitual. Es un método cuantitativo, pues valora la cantidad total ingerida por un individuo y sus hábitos de consumo. El método consiste en un recordatorio de 24 horas y en un cuestionario de frecuencia de consumo. Al principio de la técnica se realizaba en tres fases: una entrevista para el recuerdo de 24 horas, un cuestionario sobre el patrón general de consumo y, por último, un registro dietético de 3 días. A partir de este modelo se han introducido modificaciones, pero el objetivo sigue siendo el de evaluar el consumo global de alimentos en una persona y el de obtener información sobre el patrón alimentario y los hábitos dietéticos, así como cuantificar lo ingerido. La técnica consiste en una entrevista, donde el entrevistador recoge los datos relativos a la frecuencia de consumo de alimentos de un día, junto con un recordatorio de 24 horas previas. Se recomienda su aplicación a personas entre 14 y 80 años, por lo que se pretende es reconocer
hábitos generales de la alimentación.